En este video se van a presentar los elementos de los sensores. Básicamente los sensores que están montados sobre el robot de Scara son una cámara, un sensor LIDAR, un sensor IMO y un sonar. Básicamente se encuentran dentro de la descripción del robot de Scara en el paquete Examen Description, y su configuración va directamente sobre esta parte. Entonces, avanzando. Retomando lo que se estuvo trabajando en un video anterior, es que la configuración del robot se presentaba de esta manera. Y el sistema de referencia, como se maneja tanto en la parte teórica del curso, es establecer un sistema de referencia P, el cual lo que nos permite es tomar una referencia sobre si el robot está recorriendo una trayectoria, y en este caso lo que nos va a permitir al colocar un eslabón vacío es poderle colocar aquí los sensores. Entonces, iniciando. La descripción de la cámara se encuentra en el archivo cámara-sensor.sacro, y la configuración está aquí. Lo que podemos ver es que es el llamado dentro del archivo sacro, y aquí directamente la referencia es sobre el sistema P. Si la cámara estuviera montada sobre un eslabón físico, habría que definir también sus propiedades a continuación. Entonces, en algunos casos lo que pueden encontrar en la documentación es que viene aquí gazebo. En este caso el eslabón es P, pero podría ser, en el caso de las cámaras, se puede ser un camera link o un link con otro nombre. Ahora, lo siguiente, como en este caso se omite la descripción del elemento asociado, sino que está montado sobre ese eslabón vacío, vamos a la definición del sensor. Y aquí el tipo de sensor que está definiendo es un sensor con un nombre de cámara y tipo cámara. Algunas veces o se maneja invertido, primero se define el nombre y después el tipo. En este caso, el tipo cámara define una cámara convencional. Si fuera algún otro tipo de cámara, se tendría que definir como una cámara de profundidad, como la que se presentará más adelante cuando se presenten los paquetes relacionados con robots móviles. Y aquí estamos indicándole al sistema que la cámara siempre va a estar encendida, o siempre la vamos a leer, siempre va a estar activa, y que vamos a tener una actualización de las imágenes de la cámara cada 30 Hz, es decir, 30 veces por segundo. Esta parte es si la queremos que se visualice. Cuando se visualiza, solamente hay dos opciones, que puede ser eh, verdadero o falso. En este caso es verdadero, y lo que veríamos nosotros en el simulador de gazebo es un recuadro que nos mostraría qué es lo que estaría captando la cámara. Esto es lo que lo habilita. Después, tenemos el ángulo el óptico, la visión horizontal de la cámara, y este dato está dado en radianes. Después, la imagen está puesta en su alto y su ancho. Aquí está el ancho y el alto, y está definido en píxeles. El tipo de filtro que se utiliza en este caso es una combinación de 8 bits en rojo, 8 bits en verde y 8 bits en azul. El clip, la distancia de la cámara, la captura más cercana y la captura más lejana. Todo esto dado en metros. Después, los factores de distorsión, los coeficientes de distorsión radial de la cámara sobre cada uno de los ejes, y los tangenciales. La ubicación del centro de distorsión de la cámara, la parte normalizada. Este dato generalmente viene si se quiere una precisión, viene en la mayoría de las cámaras. Y aquí está la definición del plug dentro de gazebo. Entonces aquí, el plug lo estamos llamando como cámara plug, y lo que estamos mandando llamar sería esta librería de ROS gazebo so. Lo que le estamos pidiendo es que el tema de imágenes sea una imagen que nos muestre la imagen sin procesar, en lo que se refiere a la parte de RAW y la parte de la información de la cámara.
Todo esto son elementos que están relacionados directamente con su configuración en ROS. Después, el nombre de la cámara, como queremos, cómo va a aparecer o cómo va a publicarse. Entonces, nombre de la cámara. El sistema de referencia al cual va a estar asociado, en este caso el sistema de referencia, sería el asociado al objeto y en este caso el sistema de referencia se llama P. Y la relación para lo que sería la distancia de separación entre las cámaras estereoscópicas. En este caso no es un valor que nos sirva mucho porque en nuestro caso no está definido. Entonces, esto es lo que carga el plug y que nos lo define dentro de Gaseo. Esos son los parámetros del sensor de la cámara. Entonces, por eso es que aquí está sensor, el nivel de cámara, el plug, que encierra el plug, después el sensor, la definición en Gaseo y el elemento que cierra dentro del robot. Entonces aquí ustedes pueden encontrar una definición más o una explicación más detallada de cada elemento o de algunos elementos. Y lo que debe de aparecer cuando nosotros listamos los tópicos es el tópico de la cámara, la información de la cámara y la imagen sin procesar. ¿Por qué sin procesar? Quiere decir que no lleva un procesamiento, es decir, puede ser tomada y puede ser utilizada para procesarse en OpenCV o en algún otro tipo de análisis para hacer a lo mejor identificación de marcadores o identificación de análisis de objetos. Y en nuestro caso nosotros estamos visualizando dentro de ARVIS. Entonces, cuando carguemos ya dentro del modelo de ARVIS, lo que vamos a encontrar en la parte de conectarse a un tópico, by topic, nos va a aparecer la parte de la cámara, la imagen sin procesar, y lo que vamos a cargar sería la imagen, perdón. Va a quedar directamente puesto aquí, y lo que le tenemos que indicar es que el tópico de la imagen se va a conectar a la imagen sin procesar. Hay una distinción, si nosotros tuviéramos una cámara de profundidad, una deep camera, podemos conectarnos a la imagen sin procesar o a la imagen de deep que nos arrojaría la nube de puntos para construir el espacio. Entonces podemos hacer ese tipo de dos conexiones. La profundidad y al habilitar esta parte, lo que vamos a ver sería este recuadro. Lo vemos aquí dentro de ARVIS y este mismo cuadro es el que nosotros veríamos dentro de la simulación de Gasivo. Y es lo que la cámara estaría percibiendo, la que está montando sobre el sistema P. Ahora, puntos que hay que considerar. La configuración que se presenta, en este caso es muy básica, porque se está definiendo como el eje focal de la cámara el eje X. Entonces, si no se va a hacer, si se va a tomar esa imagen directamente, no hay ningún problema. Pero en la mayoría de los casos, en los procesamientos de imágenes, muchas veces se utiliza librerías de OpenCV. Las librerías de OpenCV tienen la particularidad que el eje focal no está asociado con el eje X, sino sobre el eje Z, y lo que habría que hacer sería girar los sistemas de referencia para que considera el eje Z sobre el eje focal. Es un detalle que es importante mencionar, porque si ustedes quisieran modificarlo, algunos elementos de esta configuración les tenían ruido, pero si ustedes cambian en el tipo de cámara, nada más colocando aquí deep, aparecerían o se podrían conectar a dos tipos de tópicos. Y entonces también la imagen que aparecería sería distinta. Verían la nube de puntos y a veces no tiene mucho sentido verla ópticamente. O sea, no es una interpretación que se puede hacer directa, porque a veces simplemente es un mapa de colores, de temperatura. Entonces, posteriormente vamos a correr la simulación y veremos más detalle lo que les comento. El sensor LIDAR. En este caso, el LIDAR que se le está colocando es un LIDAR de 360 grados. Y igual está montado sobre el sistema P, que está vacío. Y ese se define. El nombre que va a tener es un LIDAR. Y el tipo va a ser rayos. Va a ser un rayo láser que va a impactar y que va a rebotar. La posición
no se va a alterar, es decir, así como lo coloquemos o como estés directamente sobre el sistema de referencia, va a estar. Significa que el sistema va a girar alrededor del eje Z. Activamos la parte de visualización, es decir, nosotros podemos ver los rayos sobre gazebo y que siempre esté activo. El tiempo que nosotros vamos a tener para actualizar la información es 15 veces por segundo. Las características del rayo. Entonces, la parte del muestreo horizontal es de 360 grados. La resolución es de 1 grado. Aquí son parámetros que vienen dentro del sensor real. El mínimo ángulo que va a leer, 3.14, menos 3.14 y 3.14. Como no es exacto, por eso es que cuando se corre la simulación, se va a ver que no se va a cerrar. Si se quisiera que fuera totalmente cerrado, se tendría que colocar un valor más exacto en radianes para el menor y el mayor. Y aquí el tipo de tópico o lo que lo va a definir va a ser como un sensor tipo rayo y un scan. El rango mínimo van a ser 15 centímetros y el rango máximo va a ser 1,5 metros. Con una resolución del rayo en radianes de 0.035. Todos estos son datos que pueden obtener directamente ya del dispositivo físico. Ahora, eh, el entorno o los elementos del entorno le van a causar ruido. Gazebo lo que tiene es que también, o otro tipo también de simuladores, es que simulen el ruido de los sensores por parte del medio ambiente. Por eso es que la señal que se obtiene tiene que ser filtrada. En este caso, el manejo de ese ruido, de la señal, se va a filtrar mediante un filtro gaussiano con estas características. Entonces, si se le agregan o se diseña un medio que tenga un ruido en específico, aquí se podría poner esos valores para el tipo de filtro que se estaría aplicando. Ahora, la definición es el tipo dentro del plugin para construirlo dentro de Gazebo. Es un láser, lo manda a llamar de la librería y en este caso la salida va a ser va a tener el nombre de scan. Todo esto en parte del ROS. El tipo de salida va a ser un mensaje tipo láser o con el nombre de láser, sensor, message, y el nombre va a ser láser scan. Entonces, yéndonos igual la parte de Arbis, aparece la parte de scan y el sensor láser. Y aquí simplemente lo que le vamos a decir al incluir la parte de láser scan es que lee el tópico de scan. Y todo lo que impacte el láser aparecerá en Arbis como una nube de puntos. Entonces, esto actualmente ya los robots seriales, en algunos, ya se utilizan mucho los LIDARs para hacer una reconstrucción del entorno. Para saber distancias y con eso tener una mejor localización de los objetos que se quieren manipular. Entonces, ya no es tan descabellado que los LIDARs únicamente sean utilizados en robots móviles, sino ya también tiene una importancia colocarlos en robots seriales para realizar cierto tipo de tareas. Al colocar esos dos sensores, lo que vamos a encontrar en Gazebo sería la precisión de la cámara, que es la misma que aparece en lo que sería Arbis, y el recorte de los rayos que está proyectando el LIDAR. Y como no es una descripción o no se cierra el ángulo máximo para que sean 360, es por eso que tenemos esta apertura. Aquí lo que tenemos es estos rayos están colisionando con este pequeño espacio de la pared y es lo que nosotros podemos apreciar aquí. De hecho, que tengamos esta densidad diferente significa que tenemos esa presión. Más aparte que en determinadas posturas que pueda tomar el robot, el propio scan, el propio LIDAR, los propios rayos, pueden colisionar con elementos de la configuración. Entonces, eso es información que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, sobre el sistema P también está montado un sensor de una IMU. Es una IMU que tiene cuando menos 6 grados de libertad. Nos permite tomar diferentes mediciones.
Entonces, está montado sobre el sistema P. La parte de visualización, aunque no es tan visible ya digamos dentro del espacio, y que siempre está activo con 30. Cargamos el plugin y lo que le pedimos es que sea una salida y que tenga el nombre de IMU. Y la orientación del sensor IMU es importante porque dependiendo de cómo esté colocado nos va a dar una lectura. Entonces aquí lo que nos pide es, podemos configurar una orientación inicial del sensor dependiendo de lo que nosotros necesitamos medir. Y lo que tenemos aquí ya serían las velocidades angulares que nosotros podemos medir sobre cada eje, sobre Y y sobre Z. Un detalle importante que nosotros vamos a observar es que en la parte también del medio ambiente esto nos va a producir ruido. Entonces, de la misma manera aquí también para filtrar la señal, el ruido de la señal, está programado un filtro tipo gaussiano con estos parámetros. Entonces, en este ejemplo no vale mucho la pena modificar estos valores porque simplemente no se está simulando un entorno con mucho ruido, es un entorno muy controlado. Si estuviera montado sobre un robot móvil, el cual tuviera diferentes otros tipos de sensores que le causaran ruido, tendríamos que modificar algunos parámetros del filtro. Entonces, medimos velocidades angulares sobre el eje X, el eje Y y el eje Z. Y aceleraciones lineales sobre el eje X, el eje Y y el eje Z. Y también tienen el mismo tipo de filtro. Nada más que aquí los elementos de configuración en valores son diferentes, pero los parámetros que se manejan son iguales. Aquí hay una explicación y si nosotros leemos el tópico del sensor, lo que vamos a encontrar al pedirle la información, al hacer un eco, a lo que sería en este caso el IMU, la salida del IMU, nos va a dar un encabezado donde nos va a indicar la orientación del objeto. Como no hubo un cambio en X y en Y, siempre va a permanecer. Son valores muy cercanos a cero porque no se ha movido el robot. En orientación, igual está sobre el mismo eje Z, en la dirección. Y la covarianza de lo que sería cada una de las lecturas que va a tomar el sensor de los filtros. Las velocidades angulares, que igual, esto en realidad no, el robot no se está moviendo, sigue fijo, pero lo que nos está metiendo aquí es ruido. Por eso es que estos valores son muy cercanos a cero. Es el propio ruido de las señales que nos genera el simulador de Gazebo. Y aquí las lecturas sobre de las velocidades angulares, o las velocidades, las covarianzas, y las mediciones de las aceleraciones lineales, que también prácticamente son muy cercanas a cero. En el caso del sensor sonar, igual lo tenemos montado sobre el sistema P. El tipo es, aquí tiene el nombre de sonar sensor. El tipo es rayo. La posición no cambia, la visualización está activa. Nada más que se pierde en este caso porque tiene LIDAR. Vale más la pena tenerlo cuando se tiene un robot móvil. De hecho, en el robot móvil, en lo que sería nuestro robot Raspuma, se muestra mejor. La actualización, y en este caso lo que hace sería un sensor ultrasónico. Tiene una definición del rayo que también sería una parte de scan. La resolución, el ángulo mínimo, eso sería el ángulo mínimo de lo que sería el cono del sensor que se va formando al desplegarse lo que sería la señal ultrasónica. ¿Cuántas muestras va a tomar? 2 muestras sobre el plano. La resolución angular. La resolución vertical. El rango, en este caso es de 0.4, 0.9. Todos estos parámetros se pueden encontrar ya directamente con los datos del fabricante, dependiendo del sensor.
El filtro del ruido, generalmente siempre se aplica o se tiene aquí un ruido gaussiano. Y su definición para que aparezca dentro del plug. Aparece como sonar. No, por eso es que está habilitada también la parte de mensajes. Porque es un mensaje tipo sensor. Y lo que nos daría sería el rango. La distancia que están. Y la parte del ultrasonido. Si lo leemos nos daría una lectura de la distancia. Y en este caso, como tiene 1 metro y el robot está más lejos de 1 metro de cualquier cosa, pues no hace las mediciones. Entonces, simplemente regresando aquí, vuelvo a ejecutar la simulación. Entonces, ahí tiene un errorcillo de que yo estaba haciendo pruebas con otro espacio de trabajo. Bueno, algo que es importante observar ah, es desde aquí. Aquí se ejecuta el nodo, va creando la publicación. Este nada más es porque no he borrado bien en el ejemplo lo que sería el llamado al mundo 2. La construcción de cada controlador. Y en el caso del launch, espera que se construya la parte, los controladores. Entonces lo empiezas a llamar. Y como está constantemente ejecutándose, aquí ya encuentra el mundo. Simplemente manda una advertencia. Y los mensajes. En el Recipe Click, aquí ya contiene el control del robot. Y también todos los sensores que acabamos de presentar. O de describir, mejor dicho. Entonces, y es aquí donde nosotros podemos observar cuál es la verdadera importancia de tener un entorno de simulación como Gasivo y un entorno de lectura de tópicos, es decir, la información como es Arbis. Porque siempre viene la pregunta, a veces la mala interpretación de que Arbis es un visualizador, pero no es cierto. En realidad, haciendo este pequeño, el robot en sí es un ente no animado, es decir, como tal no es un elemento que tenga conciencia de algo. O sea, es un dispositivo y ya. Entonces, como tal, lo que está pasando es que nosotros lo podemos tener en un entorno y él tiene que actuar con base a la información que pueda recibir del entorno, que sería esta. Entonces, en ese caso, lo que estamos utilizando como NARVIS es que estamos tomando esa información para hacer una reconstrucción. Entonces, aquí en esta reconstrucción, lo que tenemos es las lecturas del LIDAR, las lecturas de la cámara y del resto de los sensores. Bueno, aquí faltan algunos. Por ejemplo, por topic, el sonar me parece que no lo he agregado aquí. Y aquí está. Pero como no ahorita tiene nada enfrente, pues lo que podría hacer yo aquí sería a lo mejor agregar algún elemento al frente. Entonces aparece y en la lectura del sonar que no aparece aquí debería de indicar la posición. Pero cuando menos este objeto sí se puede, sí lo puedo manipular. Entonces podemos tener una reconstrucción dinámica del entorno. Entonces, si este fuera un robot manipulador, lo que nosotros podríamos apreciar en la cámara, en esto podríamos tomar esta imagen sin procesar y hacer un reconocimiento a lo mejor si tenemos un marcador o un objeto y con eso mandarle instrucciones al robot.
Y para evitar a lo mejor colisiones, lo que nosotros podemos hacer es utilizar también lo que sería el LIDAR para hacer una reconstrucción del entorno y saber si hay objetos que están cambiando de posición dinámicamente. Y con eso que el robot tome una acción evasiva. Y en el caso, nosotros ahorita lo que estamos utilizando es un control de trayectoria. Es decir, que no podemos hacer una medición directa de esfuerzos, pero sí podemos hacer una medición de la parte, lo que sería cómo se mueve este elemento. Al conocer la velocidad angular y las aceleraciones, cómo se mueve el punto P, nosotros podemos hacer mediante los modelos que generemos de la cinemática, conocer cómo se está moviendo o qué aceleraciones y velocidades se están presentando sobre cada junta y en específico sobre cada eslabón, y con ello sacar una medida indirecta mediante el modelo de los torques o de las fuerzas presentes sobre las juntas del robot. Que eso es tema del curso. Entonces, esta parte es importante. eh, Se aplica ya para robots seriales manipuladores y también para robots móviles. Entonces, en conclusión, lo que nosotros podemos decir es que presentamos cómo se presentan una serie de sensores básicos. Hay diferentes tipos de sensores, pero ya al ver el código, lo que puede hacer cualquiera es que puede tomar estos como base y aplicarlos a cualquier robot, o simplemente puede tomar estos como referencia, ver cómo se deben de configurar, dependiendo de la información, y poner otro tipo de sensores. Entonces, de la misma manera, la recomendación sería manejar este elemento como un archivo base y esencialmente tomar esas partes de definición. Ahora, mm, como comentario, estas descripciones funcionan para Gazebo. Si ustedes pretenden utilizar algún otro tipo de simulador, porque posiblemente, bueno, ya en estos momentos Gazebo Classic ya no va a tener mantenimiento, podría cambiarse a algún otro tipo de simulador. El nuevo Gazebo que se está haciendo tiene otro tipo de arquitectura. Entonces, se requiere cuando menos, si ustedes ya tienen su código, ya hay herramientas o tutoriales que les ayudan a pasar estos elementos a Gazebo, al nuevo Gazebo, el que se utiliza con Yasi Jalisco. Pero podrían utilizar a lo mejor otro entorno de simulación como Weebots o como Mojoko. Entonces ahí las definiciones de los sensores en algunos casos cambia. Ya no es directamente en Gazebo. Y lo único que habría que sería revisar esa parte. Entonces, estos archivos ustedes ya básicamente los van a encontrar en el repositorio. Y de una manera limpia, no como lo que tengo ahorita programado aquí, sino nada más ya los archivos necesarios para que ustedes puedan ejecutar y hacer las pruebas. Y tener esto como un archivo base. Bueno, espero que les funcione. Y nos veremos en los siguientes videos, donde básicamente lo que trabajaríamos sería el manejo de un robot móvil diferencial y un omnidireccional, donde vamos a aplicar casi estos mismos sensores, pero las cámaras que vamos a manejar aquí van a ser cámaras de profundidad. Bueno, entonces, hasta luego.